Hola, hoy vamos a conversar sobre el método de la planificación estratégica situacional. Que bueno, ya ustedes han trabajado algunos conceptos de planificación, han propuesto, han analizado qué entienden por planificación e incluso hemos visto algunos enfoques y su recorrido histórico, cómo esta planificación, en el caso de la planificación estratégica situacional, tiene unas características importantes que debemos considerar al momento de hacer planificación pública, porque bueno, es un enfoque especialmente concebido para eso. Veamos el concepto de Carlos Matos, en este caso de planificación. Él dice que planificar significa pensar antes de actuar. Eso, por supuesto, es algo en lo que coinciden casi todos los enfoques. Hay que pensar, además, con método, de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no puede ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro. Aporta la visión que traspasa la curva del camino y limita con la tierra virgen aún no transitada y conquistada por el hombre. Y con esa vista larga da soporte a las decisiones de cada día con los pies en el presente y el ojo en el futuro. Se trata, por consiguiente, de una herramienta vital. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Es la mano visible que explora posibilidades donde la mano invisible es incompetente o no existe. Fíjense ustedes qué interesante, o sea, no está haciendo una descalificación del mercado, pero le está dando un peso importante a lo que es el Estado y a la intervención del Estado a través de la planificación en todo lo que es la política pública, y en este caso, por supuesto, no solamente la política económica, sino la política en los ámbitos sociales, culturales y todos los ámbitos que tienen que ver con la gestión pública. De manera que, fíjense ustedes que yo creo que un aporte fundamental de Carlos Matos es precisamente lo que él menciona también en esta entrevista que hemos recomendado su lectura, cuando él dice: no se puede ser objetivo si se ignora la subjetividad y no se puede ser riguroso si se ignora algo que la realidad hace evidente. Hay acá un reconocimiento del sujeto que participa en la planificación como sujeto que se encarga de la gestión de gobierno, en este caso, pero también del sujeto que participa en distintos sectores en esa planificación, en esa formulación de la política pública. Aquí, a diferencia de la planificación normativa, que hay oposición con la escuela normativa, que dice que la planificación es ética y políticamente neutra, acá no, aquí hay un reconocimiento de esas subjetividades de los actores que están en la sociedad y participan de la planificación. Para Matos es importante planificar desde los problemas. Eso, bueno, hay coincidencia con otros enfoques también, pero en este caso hay un paso a paso, o sea, qué es lo que hay que hacer para nosotros abordar los problemas, sobre todo cuando estamos en presencia de problemas complejos. Cuando este enfoque que se concibe, que Matos lo diseña desde la reflexión pormenorizada y por muchos años de lo que significa la gestión pública y los problemas en la gestión pública, que son bastante complejos, donde hay una cantidad de elementos a considerar, él dice, bueno, hay que explicar cómo nace y se desarrolla el problema. O sea, hay que tratar de estructurar el problema y analizar cómo nace y cómo se desarrolla para tener claro cómo lo vamos a abordar. ¿A partir de qué? A partir de planes. Hay que hacer planes para atacar las causas del problema. Aquí es importante el tema de las causas y analizar bien de dónde proviene, o sea, ir, como dicen algunos autores, a las causas de las causas, o sea, sacarle, digamos, el jugo a lo que significa el análisis de dónde proviene ese problema, qué lo está generando, y a partir de allí atacarlo, como dice él, mediante operaciones, o sea, cuáles son esas operaciones, actividades que voy a llevar a cabo para atacar el problema. Y por supuesto, es importante aquí
desde el punto de vista estratégico, además, analizar, y esto es un concepto que va a estar presente siempre, la viabilidad de esas operaciones o del plan que se diseña para resolver los problemas que se han planteado, que se han analizado. Entonces, eso significa que tienes que hacer no solamente el análisis de los actores, sino de toda la situación, del contexto, del entorno, desde el punto de vista de lo que es la planificación estratégica, que bueno, muchos de ustedes conocen la planificación estratégica corporativa, que analiza el entorno, las oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas que se tienen las organizaciones con respecto a cómo van a abordar los problemas, y eso de alguna manera te remite a que analices cuáles son los actores involucrados. Y esos actores, por supuesto, como les comentaba en algún momento, con otros enfoques, tienen que ser aliados y oponentes, y a partir de allí es que yo voy a construir la viabilidad, que es la verdadera, digamos, la posibilidad que se pueda llevar a cabo el plan. Y bueno, en cuarto lugar, atacar el problema en la práctica es realizar operaciones planificadas. Es decir, yo tengo que definir esas operaciones en función de un horizonte temporal y de unas metas específicas que se tienen que llevar para yo darle concreción a esas operaciones, a esas acciones que me van a permitir atacar el problema. Desde el punto de vista metodológico, Mato nos habla de momentos, que la planificación tiene momentos, precisamente porque él trata de darle una definición distinta a lo que es el diagnóstico, como se utiliza la definición de diagnóstico para otro enfoque, como el enfoque normativo, o otros como el tradicional. Es decir, no es un diagnóstico exactamente, sino un momento explicativo causal. ¿Por qué? Porque eso varía en el tiempo, no es estático. La explicación de los problemas, y los problemas cambian, no se quedan de manera estática, ni los puedo revisar de manera lineal a través del tiempo, y van a ocurrir siempre las mismas cosas. De manera que esto supone que permanentemente se tienen que estar analizando esos problemas, revisando y redefiniendo incluso las estrategias que se plantean. Sí es importante para analizar los problemas que, como decíamos antes, que se definen esas causas, lo que dice el vector del problema, que es cuando dice se debe a, esta causa del problema se debe a y se verifica por, se debe a tales situaciones, a tales causas que son causas de esa causa visible, pero que profundo, de manera profunda, tienen una serie de explicaciones y son posibles de verificar por estos elementos. Digamos que aquí entra, cuando decimos que hay un reconocimiento de las subjetividades de los sujetos que participan, no significa que no vamos a incorporar todo el análisis de la racionalidad, incluso de la racionalidad instrumental, para explicar los problemas y sus causas. Por supuesto, también es importante aquí analizar las consecuencias, porque a veces nosotros tenemos, como ocurre en otras situaciones donde hacemos análisis de problemas, como una determinación que son efectos de ese problema, que le damos como la importancia, cuando en realidad es un efecto, es un impacto que está generando el problema y no una causa profunda. A mí me gusta la figura, por supuesto que el flujograma causa-efecto que plantea Matos, incluso hay software que se pueden utilizar porque es un análisis bastante detallado donde se coloca, pero me gusta la metáfora que se utiliza desde el marco lógico, que también es una metodología que se asemeja en este tema de la causa-efecto, que es el árbol del problema. O sea, nosotros podemos colocar en el centro cuál es el problema complejo, además, que queremos analizar, y a partir de allí vamos entonces como desglosando cuáles son las causas que lo explican, y con esas causas que lo explican, que la vamos detallando poco a poco, también podemos ir mostrando cuáles son en la parte de arriba los efectos que genera ese problema. De los efectos y las causas es que puedo entonces comprender de una manera adecuada con cada uno de esos descriptores en qué consiste el problema y por supuesto cómo lo vamos a atacar.
Allí entramos en la planificación pública, y eso es importantísimo, con lo que Matos denomina un momento normativo, que describe el deber ser y la situación objetivo. ¿Qué es la situación objetiva? Y bueno, por supuesto el deber ser. Eso siempre está presente cuando hacemos planificación pública. Es importante y es diferente, por supuesto, a la planificación corporativa que se concibe para las empresas, que tienen otra lógica, tienen la lógica de la ganancia. En la planificación pública tenemos la lógica del bienestar común. De manera que hay que hacer siempre un análisis del marco legal institucional y las políticas de Estado que definen el modelo. En este caso lo podemos definir como el modelo de desarrollo político-social del país donde estamos planificando. Porque, bueno, esta es una planificación, la estratégica situacional que se concibe para eso, para la planificación de los países, la planificación pública y la planificación para el desarrollo. Por eso es que es importante siempre pensar, bueno, ¿y cómo lo analizamos para el caso venezolano? Si nosotros tratamos de aplicar el momento normativo en este momento para hacer una planificación pública, ¿cómo se hace para el caso venezolano? ¿Cuál es el marco legal que tengo que considerar? ¿Cuáles son los documentos clave, los documentos básicos que debo considerar desde el punto de vista del deber ser para planificar, en este caso, la política pública y cómo la voy a llevar a cabo? ¿Y cuál es la situación objetivo que normalmente también está definida, por ejemplo, en el marco legal? Bueno, por supuesto, en este caso pudiéramos hablar de, digamos, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Carta Magna, que es la que define lo que es la situación objetivo, así como, por ejemplo, el Plan de la Patria, que también se define a dónde queremos ir, cuál es la situación objetivo, cómo quiero yo modificar una situación actual hacia una situación objetivo que es a donde quiero llegar. En la planificación corporativa se llama normalmente esto la visión compartida de futuro. Hay un momento estratégico que Matos define y dice que es para atender fundamentalmente al oponente y sus proyectos para fijar las estrategias. Es allí cuando yo voy pensando, bueno, qué estrategias voy a llevar a cabo para lograr o para alcanzar eso que he definido como lo deseado. Entonces, ¿cuáles serían en este caso las cualidades de los equipos tecnopolíticos para este análisis? Esta es una pregunta importante, muy importante, porque cuando hacemos gestión pública tenemos que organizar los equipos. Ya en algunas ocasiones hemos conversado sobre qué tipo de equipos hay. Por ejemplo, los multidisciplinarios, que son equipos donde se define un objetivo de análisis sobre determinados problemas, que por su complejidad tienen que participar distintas disciplinas, pero cada una de ellas elabora, recordemos eso, elabora una respuesta, una solución, pero de manera separada. Cuando son equipos interdisciplinarios, es cuando ese equipo de distintas disciplinas se integra para ese objetivo común y trata de dar una respuesta integral. Y cuando es transdisciplinario, recordemos que lo transdisciplinario supone que se diseñan, se arman, se organizan equipos que están conformados no solamente por expertos en determinadas disciplinas, sino por los propios actores a los cuales se dirige la política pública, es decir, el poder popular, la ciudadanía en general. Entonces, allí hay una diferencia que incluso en la planificación estratégica situacional no significa que se va a utilizar o se va a decir solamente vamos a hacer equipos de tales características, sino que se puede recurrir a las distintas modalidades de conformación de equipo en el momento estratégico. En el momento estratégico en el que se diseñan esas estrategias para poder llevar a cabo lo que se está planteando como en el momento normativo. Y por supuesto, lo que Matos denomina el momento táctico operacional, donde se definen directamente ya las actividades, las operaciones y las metas concretas para ejecutar los objetivos planteados. Es en este momento que hablamos que hay una formulación del plan estratégico. Esto, bueno, es una modalidad de planificación
que, bueno, si revisamos con detalle cómo se ha llevado a cabo en Venezuela, por ejemplo, en los distintos periodos de gobierno, encontramos que ha sido muy poco utilizado, pero que recientemente, sobre todo en lo que ha sido la planificación pública, en el periodo que va desde 1999, cuando entra en el poder el presidente Chávez, se comienzan a utilizar una serie de herramientas y de conceptos relacionados con este enfoque de la planificación estratégica situacional. A mí me parece que básicamente tienen unos elementos, o sea, que coinciden con otros enfoques, pero podemos ver que estos conceptos, esta lógica que introduce Matus, el reconocimiento de los actores políticos, tiene, digamos, un modo de llevar a cabo la planificación, pero básicamente es lo siguiente: una situación inicial que se desea transformar, y ahí el concepto de situación es importante, una existencia de colectivos que se ven afectados por la transformación de la realidad. Y esos colectivos, esos actores pueden verse afectados de manera positiva o negativa, de allí el análisis de los actores. Hay también la existencia de una o varias organizaciones con interés en modificar la situación, la definición de un escenario deseado con el establecimiento de objetivos y metas, esa situación objetiva a la que queremos alcanzar, la existencia de recursos disponibles, el establecimiento de prioridades y estrategias, el diseño de un plan específico para llegar a la situación deseada en un plazo determinado, que normalmente cuando se hace planificación pública, como decíamos en algún momento, tenemos un periodo establecido legalmente, que en el caso venezolano es un periodo de 6 años, es decir, se planifica el plan de la nación en 6 años porque es lo que establece la ley. Y por supuesto tienen que establecerse siempre cuáles son los elementos de evaluación y redefinición de estrategia, que es lo que permite, a través de indicadores de esos problemas que hemos definido al principio, pero que sabemos que varían, que van variando en el tiempo, que podemos ir monitoreando a través de sistemas de indicadores. En fin, creo que de alguna manera lo que está presente es precisamente lo que es ese ciclo de la planificación, que es lo que de alguna manera está también en otros enfoques, pero que en el caso del plan estratégico situacional y el método de la planificación estratégica situacional, siempre hay una idea de revisión permanente. No es algo estático, es algo que está permanentemente haciéndose un análisis de lo que ocurre, de las situaciones, de los problemas. Eso tiene que ser un análisis y una revisión permanente. Hay, por supuesto, desde el punto de vista instrumental, una serie de herramientas específicas, no solamente del enfoque de la planificación situacional, sino que actualmente, desde el punto de vista conceptual, filosófico, del deber ser, en lo que respecta a la planificación para la gestión pública, toma una cantidad de elementos de lo que plantea Carlos Matus, pero también va incorporando, por supuesto, de otros enfoques, especialmente de la planificación estratégica, también de la normativa, por ejemplo las proyecciones, o sea, ese tipo de cosas se siguen utilizando, pero se incorporan otras. Por eso me parece importante cerrar, me parece interesante que podamos cerrar esta primera parte del debate del método del PES con este concepto de la prospectiva, que es acuñado por Michel Godet, que es la caja de herramientas. La caja de herramientas, así como nosotros nos imaginamos la caja de herramientas que se utiliza para el automóvil, para otro tipo de vehículos, que es una caja específica con unas herramientas que nos sirven para la caja de herramientas. En el caso de la planificación se entiende como un conjunto de herramientas organizadas alrededor de un tema específico, en este caso de política pública, porque estamos hablando de gestión pública, que puede usar una institución para detectar oportunidades y resolver problemas en forma sistemática, ordenada y eficiente. Esta caja puede conformarse con metodologías, técnicas, tecnologías y herramientas de la perspectiva, la planificación y las ciencias sociales. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces en el debate, porque esto es un tema muy interesante
que bueno, que nos invita a que hagamos cada vez más estudios, análisis, y nos comprometamos con la planificación y la gestión pública. Muchísimas gracias.